Bienvenidos colegas a Radio Vita. Después de estar un tiempo de vacaciones vuelvo y me encuentro con una serie de novedades increíbles de las que vamos a poder disfrutar todos en nuestra PS Vita. Ya sabéis que a día de hoy se está llevando a cabo el concurso Fugen en 3 categorías distintas. Esta primera novedad que estamos viendo es un juego de disparos en tercera persona desarrollado desde cero por los desarrolladores Mr. Kane y Digrady. Es un juego que está basado en Superhot del año 2016, juego lanzado en distintas plataformas. Tenéis que saber que esto es una versión demo, pero los desarrolladores ya han dicho que su intención es actualizarlo y añadirle muchísimas más mejoras. Fijaros que tenemos distintos tipos de juegos: Classic, Death Clock, Sharp Shooter. Bueno, esto es increíble. Y solamente pensar que es una versión demo, ¡buah! Vamos, estoy que alucino en colores. Los controles de este juego son muy sencillos. Con la R podemos coger objetos y también podemos disparar. Y con el L podemos lanzar cualquier objeto que lancemos, ya sean armas o cualquier otra cosa. Fijaros qué auténtica maravilla. La gracia que tiene este juego es que si nos quedamos quietos, el tiempo se va a detener y eso nos va a permitir reaccionar y pensar un poquito en la estrategia que vamos a seguir para poder acabar con todos los enemigos del escenario. Una auténtica joya, genios, una auténtica pasada que funciona a 60 cuadros por segundo estables con overclock. Otra de las grandes novedades nos llega de la mano de Rinnegatamante. El plugin NoTRP DRM nos va a permitir ganar trofeos en muchos de los ports de PS Vita. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace directo a esta página para que os descarguéis el archivo necesario, que es el plugin notrpdrm.subrx. Y con este plugin ya vamos a poder ganar trofeos en algunos de estos juegos que estáis viendo en pantalla, ya que han sido actualizados por Rinnegatamante para que tengan soporte para ganar trofeos. Si nos metemos aquí en trofeos, ya estáis viendo estos juegos aquí, que los podéis encontrar en la descripción del vídeo y en el canal de Telegram. Si nos vamos a la página de VitaDB, fijaros que Rinnegatamante ya ha colocado el símbolo de una copa para que sepamos que estos ports tienen soporte para ganar trofeos. Si nos metemos en VIF Trophies, podremos ver los trofeos que podemos ganar en cada uno de los ports. Esto de verdad que es realmente increíble, genios. Una grandísima novedad. Estos son los trofeos que podemos ganar en Super Monkey Ball y aquí los trofeos del Lake Ship, de los que ahora, en un momentito después de ver cómo se instala el plugin, vamos a ver el gameplay. Para instalar el plugin NoTRPDRM, lo primero que tenemos que hacer es copiar este archivo a nuestra PS Vita. Después de eso, accedemos a VitaShell. Nos vamos a la partición UX0, que es donde se nos habrá copiado el plugin, y aquí lo tenemos, notrpdrm.subrx. Le damos al triángulo y lo movemos a la partición UR0. Accedemos con la X a UR0 y nos vamos a meter en la carpeta TIE, que es donde están ubicados nuestros plugins. En estos dos puntitos le damos al triángulo y pegamos el plugin. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a nuestra PS Vita que queremos activar el plugin. Para ello accedemos a este archivo config.test. Le damos a la X y tenemos que ir aquí. Donde pone main, nos colocamos encima de asterisco main y con la cruceta le damos a la derecha. Y ya estáis viendo que aquí abajo se acaba de crear una nueva línea. Le damos a la X. Y aquí tenemos que poner lo siguiente: UR0 en minúsculas, dos puntos, TIE barra no TRP DRM punto, en minúsculas esto también, subrx. Con esto lo que estamos haciendo es decirle a nuestra PS Vita que queremos activar este plugin que está ubicado en UR0. En la esquina inferior izquierda tenemos un símbolo con dos flechas hacia abajo. Le damos a ese símbolo y ya saldríamos de aquí y ya tendríamos el plugin totalmente activado. Le daríamos al círculo y le daríamos a la X.
Después de esto, lo que tendríamos que hacer para que los cambios queden bien implementados y este plugin esté instalado perfectamente es apagar la consola y volver a encenderla. Voy a salirme de aquí, vosotros tendréis que apagar la consola y ahora vamos a echarle un vistazo a este juegazo, Late Shift. Late Shift es un juego diferente y la gran novedad que ha llegado por parte de Rinnegatamante. Ya lo hemos visto al principio del vídeo que es una película interactiva en la que tendremos que tomar decisiones. Este juego se lanzó en el año 2016 y fue lanzado para diversas plataformas: Mac, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. Vamos a ver qué tal es. Algunas personas dicen que todos estamos conectados, que somos parte de un gran todo, de algún caudal armonioso, infinito e importante. Quizás sí se vea desde lejos, pero de cerca y con los ojos abiertos no veo ninguna evidencia de que todo esté orquestado. No, lo único que veo son muestras de egoísmo, colmenas sin reinas, sin preocuparse, sin detenerse, sin conocerse. No me malinterpreten, no estoy juzgando a nadie. Yo también quiero llegar a casa tan rápido como los demás. Pero, ¿será mi inquebrantable altruismo que permite que otros lleguen antes que yo? ¿O el egoísmo de saber que los últimos siempre serán los primeros? Bueno, la elección que voy a escoger es altruismo. Un juego interactivo, genios, lo que os he mencionado. Esto se ve de lujo en PlayStation Vita. Y otra cosita que no quiero que se me olvide mencionaros. Rinnegatamante ha dicho vía Twitter que pronto va a lanzar una nueva actualización de VitaDB Downloader que va a incluir todas estas novedades y toda esta información que hemos visto anteriormente sobre los trofeos. Vale la pena apresurarme. Disculpe, este tren son muchas variables, nunca subestimes el factor humano. ¿Va a la calle Bond? Yo he optado por ayudarle. El que va a la calle Bond está en el otro andén. ¡Wow! Impresionante. No sé si lo habéis escuchado, pero acabo de ganar ahora mismo un trofeo. Y esto ha sido todo, genios. Estas han sido las últimas grandes novedades. Suscribiros al canal, cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y ya sabéis.